Smile and Learn. Hola, compañeros. ¿Sabéis qué son los seres vivos y qué tienen en común? ¿No? Pues no te pierdas este vídeo en el que aprenderemos qué tipos hay y cuáles son sus funciones vitales. Los seres vivos son organismos que pueden ser unicelulares, es decir, formados por una sola célula. En este grupo se pueden encontrar microorganismos como las bacterias. Los seres vivos también pueden ser pluricelulares si están formados por muchas células, como por ejemplo un árbol o un pájaro. Así consideramos seres vivos a las plantas, los animales y los microorganismos. ¿Sabrías decir qué tienen en común todos estos seres vivos? Las funciones vitales. A pesar de las diferencias entre ellos, los seres vivos comparten unas características en común. Todos cumplen con las funciones vitales. Las funciones vitales de los seres vivos son relación, nutrición y reproducción. ¿Te suenan? Veámoslas más en profundidad. La función de relación es la que permite a los seres vivos relacionarse con el entorno por medio de la información o señales que captan. Así pueden responder, actuar o reaccionar según la situación. Un ejemplo de cómo los animales se relacionan con el medio puede darse al correr para huir de un peligro, como podría ser un incendio. Los seres humanos también nos relacionamos. Por ejemplo, cuando alguien nos sonríe, solemos responder de la misma forma. O las plantas, por ejemplo, que crecen hacia el sol y dirigiendo sus raíces hacia el agua. La función de nutrición es la que permite conseguir la energía y los nutrientes necesarios para vivir. Para realizar esta función, los seres vivos necesitan agua, aire y nutrientes. La mayoría de los seres vivos obtienen los nutrientes de los alimentos que comen. Por ejemplo, cuando desayunas estás tomando los nutrientes que necesitas. La función de reproducción permite a los seres vivos originar nuevos seres vivos para conseguir así que continúe la especie. En el reino animal se pueden distinguir entre animales vivíparos, que nacen del vientre de la madre, y animales ovíparos, que nacen de un huevo. Otro ejemplo serían algunas plantas, en las que podemos encontrar frutos o semillas que al caer al suelo y germinar pueden dar lugar a más plantas de la misma especie. ¿Has visto la de cosas curiosas que compartimos los seres vivos? Los diferentes seres vivos como microorganismos, plantas y animales compartimos las funciones vitales. Así, todos nos relacionamos, nutrimos y reproducimos. No te pierdas otros vídeos para seguir aprendiendo con nosotros. Hola, amigos y amigas. Hoy aprenderemos cómo clasificamos a los seres vivos. Empecemos con una pregunta. ¿Recuerdas qué tienen en común todos los seres vivos? Y la respuesta es que todos cumplen con las funciones vitales. ¿Y recuerdas cuáles son las funciones vitales? Una pista. Eran 3. ¡Bien hecho! Las funciones vitales de los seres vivos son la relación, la nutrición y la reproducción. Bueno, vamos al grano. Hay muchas formas de clasificar a los seres vivos, pero la más común es agrupándolos por reinos. En total, hay 5 reinos. El reino de los animales, el reino de las plantas, el reino de los hongos, el reino de las bacterias y el reino de los protoctistas, también llamado protistas.
Los dividimos de esta manera ya que los seres vivos de cada reino tienen características comunes y diferencias significativas con los seres vivos de otros reinos. Veámoslo más en profundidad. Reino de los animales. El primer reino del que hablaremos es el de los animales. Existen muchísimas especies de animales. Seguro que conoces un montón, pero ¿sabías que los seres humanos también somos animales? Veamos algunas características del reino de los animales. Los animales son seres pluricelulares, es decir, están compuestos por más de una célula. ¡Interesante! Todos los animales son heterótrofos, lo que significa que se alimentan de otros organismos con el fin de conseguir las sustancias que necesitan para sobrevivir. Otra característica importante del reino de los animales es que casi todos se pueden desplazar por sí mismos. Entonces, las características del reino de los animales son las siguientes. Son seres pluricelulares, heterótrofos y casi todos se desplazan por sí mismos de forma voluntaria. Reino de las plantas. El reino de las plantas se caracteriza porque todas ellas, ya sean árboles, arbustos o flores, son autótrofas, es decir, crean su propio alimento a través de un proceso llamado fotosíntesis. También son pluricelulares, que, como decíamos antes, significa que están compuestas por más de una célula. Pero, a diferencia de los animales, las plantas no pueden desplazarse por sí mismas. Así que las características del reino de las plantas son las siguientes. Son pluricelulares, autótrofas y no se desplazan de manera voluntaria. Reino de los hongos. El reino de los hongos se caracteriza por estar formado por organismos unicelulares, como las levaduras, o pluricelulares, como las setas y los mohos. Esto quiere decir que pueden estar formados por una célula o por muchas. Todos los hongos son heterótrofos. ¿Recuerdas qué significaba esto? ¡Eso es! Heterótrofo significa que no pueden crear su propio alimento, por lo que se alimentan de otros organismos. Lo que más le gusta a los hongos es alimentarse de aquellos que están en descomposición. ¿Y dirías que se desplazan de manera voluntaria? ¡Claro que no! ¿Has visto alguna vez una seta caminando? En resumen, las características del reino de los hongos son las siguientes. Pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. Son heterótrofos y no se desplazan de manera voluntaria. Reino de las bacterias. El reino de las bacterias se caracteriza por tener las formas de vida más simples y primitivas. El reino de las bacterias está compuesto de organismos unicelulares. Estos organismos son tan pequeños que solo podrás verlos con un microscopio. Las bacterias pueden crear su propio alimento, o bien tomarlo del medio en el que viven. Es decir, pueden ser autótrofas y heterótrofas. Ahí va un dato curioso. ¿Sabías que hay algunas bacterias beneficiosas para el ser humano, como las que producen el yogur, y otras que son dañinas, pudiendo llegar a provocarnos enfermedades como la salmonelosis? Resumamos. Las características del reino de las bacterias son las siguientes. Son organismos unicelulares. Pueden ser autótrofas y heterótrofas. Y hay algunas bacterias que pueden ser beneficiosas y otras que pueden ser perjudiciales para los seres humanos. Reino de los protistas o protoctistas. Por último, hablaremos del reino de los protistas,
también llamado reino de los protoctistas, que incluye los protozoos y las algas. Los organismos de este reino pueden ser unicelulares, como los protozoos y muchos tipos de algas, que solo pueden verse a través de un microscopio, o pluricelulares, como otros muchos tipos de algas. En este reino podemos encontrar tanto seres heterótrofos como las amebas, que se alimentan de otros organismos, y también autótrofos, como las algas, que a través de la fotosíntesis crean su propio alimento. Saquemos nuestro bloc de notas por última vez. Las características del reino de los protistas o protoctistas son las siguientes. Pueden ser organismos unicelulares y pluricelulares, y también pueden ser autótrofos y heterótrofos. ¡Guau! ¡Cuántas cosas hemos aprendido sobre los reinos de los seres vivos! Espero que hayas disfrutado tanto como yo. ¡Hasta pronto! Hola amigos, hoy aprenderemos la diferencia entre los seres vivos autótrofos y heterótrofos. Los seres vivos necesitamos realizar 3 funciones vitales para sobrevivir. ¿Recuerdas cuáles eran? Sí, la función de nutrición, la función de relación y la función de reproducción. Hoy nos centraremos en la función de nutrición. Gracias a la función de nutrición, los seres vivos obtenemos la energía necesaria para realizar todo tipo de actividades, como movernos, caminar o incluso pensar. Pero, ¿de dónde sacamos toda esa energía? De la comida, es decir, de la alimentación. Según la alimentación, los seres vivos se pueden clasificar en 2 grandes grupos: los seres vivos autótrofos y los seres vivos heterótrofos. La palabra autótrofo tiene un significado concreto. Auto significa por sí mismo y trofo, alimentación. Esto quiere decir que los seres vivos autótrofos producen su propio alimento para obtener la energía que necesitan en su día a día. Es decir, los seres vivos autótrofos son productores de su propio alimento. Un ejemplo de seres vivos autótrofos son las plantas, que realizan el proceso de fotosíntesis para obtener la energía y el alimento. La palabra heterótrofo también tiene un significado concreto. Hetero significa diferente y trofo, alimentación. Esto quiere decir que los seres vivos heterótrofos no pueden producir su propio alimento y para sobrevivir y obtener energía necesitan alimentarse de otros organismos. Un ejemplo de seres vivos heterótrofos son los animales, entre los que nos encontramos los seres humanos, que debemos ingerir alimentos para obtener la energía que necesitamos para nuestro día a día. Como hemos visto, hay seres vivos autótrofos que pueden producir su propio alimento y heterótrofos, que necesitan obtener los nutrientes de otros organismos. Ahora ya sabes diferenciarlos. ¡Hasta pronto, amigos! Hola amigos y amigas. Hoy haremos un viaje súper interesante por el interior de los seres vivos. Empezaremos por la célula, que es la unidad básica más pequeña que puede vivir por sí sola, y poco a poco iremos pasando por los tejidos, los órganos, los sistemas, los aparatos y por último el organismo. Para conocer la organización de los seres vivos, veremos el ejemplo del cuerpo humano. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar cómo se organiza nuestro cuerpo por dentro? ¡Vamos allá! Las funciones vitales propias de un ser vivo son la nutrición, la relación y la reproducción. La célula es la unidad básica más pequeña que puede cumplirlas.
todos estamos formados por millones de células. Los tejidos están formados por células del mismo tipo que llevan a cabo la misma función. Existen 4 tipos de tejidos en nuestro organismo: tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso. Las células del tejido nervioso son las neuronas. ¿Os atrevéis a decir cuáles son las del tejido muscular? Muy bien, son las células musculares. Los órganos están formados por tejidos que trabajan juntos para conseguir la misma función. Esta función que desempeñan puede ser desde la locomoción, que como sabemos es el movimiento, hasta el latido del corazón. Un ejemplo de órgano son los músculos, formados por tejido muscular. Los sistemas están constituidos por órganos que trabajan de manera coordinada para realizar una función. ¿Creéis que nos serviría de algo tener pulmones si no tuviéramos otros órganos como la laringe o la tráquea? ¡Claro que no! Cada órgano tiene una función y juntos consiguen que nuestro cuerpo funcione. Por ejemplo, el sistema muscular lo forman los músculos. Los aparatos están formados por diferentes órganos y sistemas que llevan a cabo una función de manera conjunta. Por ejemplo, el aparato locomotor está formado por el sistema óseo y el sistema muscular. ¿No os parece increíble de lo que es capaz nuestro cuerpo? Y por último, hablaremos del organismo, que se forma por la unión de todos los aparatos y sistemas. Nosotros somos un organismo, es decir, estamos formados por aparatos y sistemas. ¡Vaya viaje hemos hecho! Juntos hemos aprendido qué tipos de elementos forman nuestro organismo. Empezamos por la célula y pasamos por los tejidos, los órganos, los sistemas, los aparatos y el organismo. Espero que lo hayáis pasado tan bien como yo en este viaje. ¡Hasta pronto! La de cosas que hemos aprendido en un solo vídeo. ¿Sabes que tenemos muchos más? Imagina todo lo que puedes llegar a aprender. Suscríbete al canal educativo de Smile and Learn para aprender a la vez que te diviertes.